Tardes al Perú entero. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha renunciado hace algunos minutos a través de un mensaje a la nación y estamos aquí, por supuesto. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, porque ahora lo que interesa es la transición democrática, porque nosotros tenemos una Carta Magna que se tiene que respetar. ¿Qué dice la Constitución? Ante todo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La Constitución ha previsto este tránsito, quizás no al detalle, tampoco el mismo reglamento del Congreso, no al detalle, pero sí está previsto de que, recibida la carta, el presidente del Congreso convoca a una sesión de pleno extraordinaria, en la cual, si llegara Vizcarra y se pudiese compatibilizar los horarios, en la misma sesión se da cuenta de la renuncia del presidente Kuczynski. Formalmente se fija día y hora, que puede ser 2 horas después, la misma noche, la juramentación del presidente Vizcarra. Porque la idea constitucional es de que pase la menor cantidad de tiempo entre la sucesión de uno con el otro. Y esto puede ser inmediatamente. Podría ser inmediatamente, podría ser en la misma noche. Víctor Andrés García Belaúnde decía hace algunos momentos a través de 24 horas mediodía, precisamente un enlace en vivo, que si mañana se llama esta junta de portavoces, viene Martín Vizcarra, en ese instante podría asumir la presidencia del país. Así es, claro, la Constitución en esa parte es muy presidencial. Recordemos que en Estados Unidos, a la muerte de John F. Kennedy, el vicepresidente toma el juramento en pleno avión presidencial de Dallas a Washington. O sea, no esperaron a llegar ni siquiera a Washington para Y es muy para importante precisar esto para no crear incertidumbre en el país, ¿no es cierto? Para que la población esté tranquila, ha sucedido esto, ha sucedido la renuncia del presidente, pero hay una vía constitucional que se debe de respetar. Así es, lo importante es que no se sienta este vacío de poder y esa es la razón por la cual se contempla estos mecanismos que usted menciona, doctor. Sin embargo, existe la posibilidad de que el Congreso no acepte la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y se insista con el tema de la vacancia por incapacidad moral para gobernar. En ese caso, ¿qué es lo que sucedería? Porque tiene que entrar un debate y en este caso entra a tallar la Junta de Portavoces. Si es que ellos están de acuerdo con el texto de esta carta de renuncia, aceptan la renuncia inmediatamente o se debate en un pleno esta incapacidad moral. ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso? Lo normal sería que se aceptara la carta en los términos en los que se ha producido, por cuanto lo que dice básicamente el presidente Kuczynski, renunciante, es que políticamente él no se considera responsable, esencialmente, y traslada la responsabilidad a la mayoría parlamentaria. Hubiera sido un acto de desprendimiento, un acto de mucha honestidad, puntualizar las responsabilidades y asumir las propias, pero en política muchas veces en Latinoamérica no vemos esto. Ahora, si los congresistas quieren continuar el debate y debatir la misma carta, tendrían que el día jueves, para lo cual ya están citados, no aceptar la vacancia, o mejor dicho, no aceptar la renuncia y proceder a la vacancia, a votar la vacancia. Pero eso sería un desgaste terrible, ¿no? También para el país. Un desgaste, una zozobra para el país, una falta de tolerancia y moderación. Además, que abriría la puerta a otro escenario. ¿Qué pasa si los votos, los 100 votos para la vacancia que ya existen hoy en día, no existiesen el jueves por la discusión de la carta y no se alcanzaran los votos para la vacancia? Claro, el presidente ya renunció. Tendría que volverse a convocar a otra reunión, un cuarto intermedio o una nueva reunión, haciendo un ridículo para formalmente tener un pleno extraordinario para aceptar la renuncia. Y es que nuestra Constitución deja todo esto a la interpretación, ¿no? Es que la Constitución no se puede poner en todos los supuestos. En el fondo, la Constitución únicamente es un conjunto de principios y algunas reglas constitucionales, pero quien le da vida es la política. Claro, y por eso yo le preguntaba más temprano al doctor Carlos Mesía, con quien hablábamos también por la vía telefónica, ¿qué pasa con el vicepresidente Vizcarra, que sabemos no se encuentra en el país? Y no se ha pronunciado tampoco en los últimos días. Exacto, él se encuentra como embajador en Canadá y
según los trascendidos, estaría llegando a nuestra capital a las 4 de la Pero tarde. recordemos que en los últimos días miembros del Ejecutivo le preciso. reclamaban Claro, que y él no dijo que nada. se pronuncie y no ha dicho absolutamente nada. Pero es que es obvio, a él teóricamente lo han marginado desde un plano político, le han exigido una renuncia y él pudo haber contestado fácilmente de que no hay ningún político que renuncie voluntariamente a 3 años de presidencia, ni aquí, ni en China, ni en Inglaterra. O sea, no se conoce de nadie que voluntariamente decline 3 años. Claro, porque si recordamos el panorama para la primera situación de vacancia, la primera moción de vacancia que se presentó en diciembre pasado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski salió en un mensaje a la Nación acompañado de Martín Vizcarra y Mercedes Arauz y dijo, si yo me voy, se van también mis vicepresidentes, ¿no? Lo dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski. En este caso no se ha presentado ese panorama. ¿Eso es constitucional? El presidente renuncia y cuando sale el presidente Kuczynski de presidente, sale la plancha presidencial, ¿no? Por eso es que hay un vicepresidente y un segundo vicepresidente por si al presidente le pasa algo o renuncia o es vacado. Bueno, ¿qué hubiera sucedido si en diciembre hubiese sucedido la vacancia y los 3 se iban? Realmente a Vizcarra y a Mercedes Arauz les correspondía una acusación constitucional, porque la única función que tiene un vicepresidente de la República es la de reemplazar cuando es necesario al presidente. Si al presidente lo asesinan, no es que les haya gustado el tema a los vicepresidentes, pero igual lo reemplazan. Es su responsabilidad. Esa es su función, es la única función para la cual tienen auto oficial, para la cual tienen protección de seguridad por encima de los demás ciudadanos, tienen una serie de ventajas, pero justamente para esta eventualidad, o sea, se ganaron su acusación constitucional. Además, ¿a quién iban a causar daño? ¿A la mayoría parlamentaria? No, porque el presidente del Congreso convocaba a elecciones presidenciales. Se presentaban planchas presidenciales. No habían elecciones parlamentarias. La Constitución no dice elecciones presidenciales tampoco. No. Dice se convocará a elecciones. A elecciones. Además dice, inmediatamente me parece que es la palabra exacta, pero tampoco dice plazos la Constitución. En el más breve plazo. En el más breve plazo. En el más breve plazo se entiende que son los 6 meses por analogía con otros procesos. Ahora bien, son presidenciales porque, por ejemplo, si bien es cierto, en la Constitución hay una regla general, las elecciones se efectúan en forma conjunta para Ejecutivo y para Legislativo. El presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Hay excepciones. Cuando, por ejemplo, es negada la confianza al segundo Consejo de Ministros, se procede a la disolución parlamentaria y a elecciones parlamentarias. A nadie se le ocurriría también proceder a elecciones de ejecutivo. O sea, hay excepciones. Doctor, tenemos... Claro, precisamente ahí está el debate y precisamente de eso conversábamos hace instantes, ¿no? Esto queda todavía en manos del Pleno del Congreso porque está pendiente si es que ellos aceptan de frente esta renuncia. Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que sí, hay que aceptar la renuncia del presidente y lo más pronto posible hacer que el vicepresidente Vizcarra asuma el control del país. Sin embargo, ya vemos que justamente por esta falta de mea culpa dentro de la misiva de Pedro Pablo Kuczynski, no están contentos ni la bancada mayoritaria, que en este caso es Fuerza Popular, ni las dos facciones de izquierda. El problema es, los votos existen ahora o existían para la vacancia, pero ya existiendo una renuncia de por medio, la indignación de muchos independientes y de grupos pequeños del Congreso ya pueden no corresponder a una votación de vacancia innecesaria. Incluso miembros de Pedro Pablo Kuczynski que habían dicho hoy día y ayer que... Por tanto, ¿no? ¿qué pasa si las izquierdas y Fuerza Popular no llegan a la votación requerida para la vacancia? Así es. Tendrían que retroceder, convocar a un pleno extraordinario y pasar la vergüenza de tener que aceptar los términos de la renuncia. Claro, ahora pongámonos en el escenario matemático, ¿no? Porque 59 de Fuerza Popular más los 20 de las dos, que suman las dos facciones de izquierda son 89, son 79, ¿no? Entonces no llegarían a los 87 que se necesita para el tema de vacancia. Sería un peligro innecesario. En política se corren riesgos, pero cuando estos riesgos
presentan un balance favorable de costo. Es un escenario efectivamente. Así es. Ahora, no es necesario. Incierto. ¿no? Lo que también es cierto, que señala el congresista Becerril, es de que en la carta de Kuczynski se observa una deficiente lectura de la Constitución y que es común en políticos de todos los partidos. Por ejemplo, nuestra Constitución es presidencialismo frenado, consagra una forma de gobierno presidencial frenada, o sea, desde el 1828 copiamos el presidencialismo norteamericano, pero le fuimos agregando injertos parlamentarios propios de Europa. Uno de esos injertos es la cuestión de confianza. El presidente del Consejo de Ministros, que no es un presidente de gobierno, no preside el gobierno, sino lo hace solamente en función del presidente de la República, tiene que ir al Congreso a pedir la confianza, por tanto, debe gobernar coordinadamente con la mayoría parlamentaria. Y aquí viene el efecto. ¿En qué momento Kuczynski pensó que podía gobernar sin coordinar con la mayoría parlamentaria? O sea, ¿quién le hizo creer de que él podía gobernar con el antifujimorismo, con un grupo pequeño de marxismo? Bueno, él siempre dijo, ¿no?, que no lo han dejado trabajar, ¿no? Así que es. la oposición no lo dejaba pero trabajar. no es que además, no lo dejaran trabajar, es el tema de que en política se construyen las alianzas, lo que no quiere decir que sea una alianza de gobierno, simplemente coordinar bueno, un programa pero común. también si uno se encuentra con una pared delante es bien complicado. Claro, en este caso ¿Le además faltaron fue habilidades bastante- políticas? Es que el Por Perú supuesto también. que sí. Y fue Pero ha sido bastante muy Kennedy, ¿no? complicado Así es. la oposición también Por el otro lado, en el Congreso. No hay experiencia política. O sea, normalmente un político actúa como podría actuar un dentista o un abogado o una ama de casa. Cree que lo que tiene que hacer es mantener sus criterios hasta el final. Cuando en política lo que hay que hacer es negociar y acordar en función de la realidad. No importa el hígado, no importa la simpatía. Pero del otro lado también Claro, se pero ve tiene que haber lo mismo, política. ¿no? Este Tiene que caso haber además fue política. bastante sui generis porque Pedro Pablo Kuczynski llega a la presidencia con una mayoría absoluta por parte de la oposición, cosa que no habíamos visto en mucho tiempo. Eran 73 congresistas en un primer momento de Fuerza Popular y él tenía un grupo parlamentario de apenas 18, sí. ¿no? Así Sin es. operadores Así políticos, es. además. Entonces, eso tiene un mandato. Oye, busca Alianzas. de alguna manera una concertación. Si no quieres juntarte con ministros fujimoristas, lo que tienes que hacer es buscar un programa común. Y cada mes tu comisión, con una comisión de la mayoría, coordinar para ver sobre qué se legisla y ahí discutir. Pero recordemos que Hubo hubo, intentos, ¿no? ¿no? Varias Zavala se reuniones. reunió con los representantes de cada una de las Además, el mismo bancadas. presidente con Keiko Fujimori, inclusive con la pero, intermediación claro, del es que el profesor mandato Cipriani. constitucional es persistir en ello hasta vencer. El político, ustedes son testigos como periodistas de trayectoria, el político se hace venciendo la resistencia de los adversarios. No importa lo que quiera el adversario, el buen político es el que logra sus objetivos, Ahora, ¿no es cierto? doctor, pensemos en las próximas horas. El presidente Kuczynski ya presentó su carta, esta carta llega hasta el Congreso de la República. Si se demora en la Junta de Portavoces, si se decide finalmente ir a la vacancia mañana, ¿qué pasa con el país las próximas 24, 48 horas? ¿En manos de quién estamos? Mientras más horas pasan, los antisistema, sean de izquierda marxista o sean anarquistas de todo tipo, los antisistema siguen ganando territorio, ganando puntos ante la opinión pública, porque de alguna manera el ciudadano de a pie piensa que la democracia en sí misma no funciona. Y eso no es cierto. Si Kuczynski se está yendo, es porque precisamente la democracia funciona. Los errores de Kuczynski los ha tenido que pagar. Y el mensaje para el resto de presidentes es Claro. no volver a cometer esos Entendemos errores. que esto es necesario finiquitarlo Entonces, lo más rápido posible, pero en las rápido. próximas horas, ¿qué pasa? Bueno, lo que debe pasar en este momento es de que gane la reflexión y la madurez en los grupos parlamentarios, o por lo menos en la mayoría de los grupos parlamentarios. No se descarta de que uno o dos quieran ganar notoriedad de una manera radical,
pero la mayoría de grupos democráticos y de políticos democráticos tienen que ir a una situación reflexiva, aceptar la carta de renuncia y posibilitar la transición rápida con el primer vicepresidente para que además pueda formar su Consejo de Ministros cuanto antes, con representantes, con líderes, no técnicos necesariamente, sino líderes, si fuese con ¿Pueden ser los alguna mismos experiencia ministros de Kuczynski? Esa era la pregunta, doctor. Técnicamente puede, pero obviamente sería un error. Claro, Porque en este momento, no se descarta que después sí, pero en ese momento están contaminados por el descrédito, Claro, el la desgaste delegitimización, también, por supuesto. a los que el propio Kuczynski los ha expuesto al presentarlos a espaldas suyas en todas las fotos desagradables que ha tenido. Ahora, esa es una situación que mucha gente está comentando a través de las redes sociales y que tiene esta duda y esta incertidumbre. ¿Dónde están los ministros? ¿Sabe? Se le ha visto a Pedro Pablo Kuczynski salir de Palacio de Gobierno solo y no hay absolutamente ningún ministro a su alrededor, ¿no? Este gabinete debe renunciar. Con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, esa renuncia es automática y se asume. ¿Qué es lo que está pasando? El ministro, a diferencia del presidente de la República, no abandona el cargo. El ministro permanece en el cargo hasta que es nombrado, designado su reemplazante y es juramentado. Incluso hay una ceremonia de transferencia dentro de cada ministerio, indistintamente al color o la simpatía política, porque la administración pública es un servicio a la colectividad, un servicio al ciudadano, no es una granjería, no es un privilegio. Por tanto, el ministro debe seguir llevando el despacho y llevando los asuntos con igual celo que en el primer día de su mandato. Muchas gracias. Bien, entonces también el congresista Jorge del Castillo, del Partido Aprista, a título personal, de acuerdo con aceptar la carta de renuncia del presidente Kuczynski y no ir a lo sensato del Castillo es un político de trayectoria, es un político de mucha experiencia y ha pasado muchas crisis, ¿no? ¿Qué pasa si se le levanta el fuero a Mercedes Arauz como congresista? ¿Cuál es la situación como segunda vicepresidenta? Continúa en la segunda vicepresidencia, a la par, pero al contrario de lo que le sucedió al primer vicepresidente de Ollanta, que perdió la condición de vicepresidente, pero mantuvo, si mal no recuerdo, la condición de congresista. Así es. ¿Y qué pasa si Mercedes Arauz decide renunciar a la segunda vicepresidencia? ¿Puede hacerlo? Podría hacerlo, pero al hacerlo también podría ser acusada constitucionalmente por esa actitud. La inmunidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski. A eso quería referirme. Si hay gente que está en desacuerdo con el texto de la carta de Kuczynski y se indigna porque no reconoce prácticamente ninguna responsabilidad, ni política ni penal en absoluto, hay que tranquilizarla en el sentido de que los hechos que se le imputan por las dos empresas, ¿no es cierto?, son anteriores a su presidencia. Por tanto, no tiene por ello inmunidad alguna. Por tanto, ahora sí, ya no siendo presidente, puede ser investigado, acusado y procesado. Por tanto, si el Ministerio Público es diligente y actúa en forma rápida, podríamos tener ya procesado en 4 o 6 meses a Pedro Pablo Kuczynski y quizás incluso inmediatamente ya con una prohibición a viajar al extranjero. Porque si estos hechos hubieran pasado durante estos años de presidencia de Kuczynski, tendría 5 años de Así juicio. Es, 5 años, pero igual podría ser acusado constitucionalmente ante el Congreso. Perfecto. Lo curioso es para satisfacer a los congresistas que todavía están indignados, podría haber impedimento de salida prácticamente la próxima semana para Kuczynski. Porque los hechos de los cuales hay indicios razonables son muy graves.
Bien, entonces ahora lo que tengo que esperar son los pronunciamientos de las bancadas, ¿no? De las diferentes bancadas del Congreso, a ver que finalmente qué decisión toman. Lo mejor para el país, como hemos estado hablando con el doctor, es que acepten esa carta de renuncia para que esta transición se dé rápido. No sería raro, no es raro que las dos bancadas, los dos grupos parlamentarios marxistas, no estén interesados en lo que estamos interesados el resto, que es en la preservación de la democracia, en la preservación de la serenidad, en la estabilidad política que da lugar a la estabilidad económica, sino todo lo contrario. Para ellos, el escenario ideal sería la caída sucesiva de varios gobiernos, como el de Goñi en Bolivia, como lo que sucedió en Ecuador, para dar lugar a un cambio no solo de gobierno, sino de régimen e incluso de sistema político, porque su modelo es radicalmente diferente, no es democracia. Pero en momentos de crisis todos nos demuestran quién es quién. Y en este momento de crisis en el país vamos a saber quién es quién también en el Congreso de la República. Exacto. Ahora, con respecto al tema de los ministros, doctor Álvarez, Mercedes Arauz sigue a la cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros. Es potestad de Martín Vizcarra continuar con ella o cambiar al gabinete, pero supongamos que siga. ¿Qué pasa con el ministro Yufra, por ejemplo? Esta mañana yo escuchaba al doctor Avelino Guillén que decía que debido al último audio que había sido publicado a través de las redes sociales, él ya estaba inmerso en una situación un poco delicada desde el punto de vista legal. A ver, es digamos, muy utópico pensar en que permanezca en Mercedes Arauz, no solamente por el nivel de antipatía que puede haber entre los actores, sino esencialmente porque con el cambio de presidente tiene que haber necesariamente toda una recomposición, una presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso para pedirle la confianza. Así es. Por tanto, si tengo que enviar a mi Consejo de Ministros a pedir confianza al Congreso, de todas maneras, ¿para qué presento a Mercedes Arauz? Claro. O sea, sería doble costo. Ahora, ese cambio que hicieron la semana pasada entre gallos y medianoche al reglamento del Congreso por el tema de las censuras, ¿no? De las dos censuras continuas a los gabinetes, ¿cuenta para el gabinete que eventualmente presentaría Martín Vizcarra? Es decir... No, es un nuevo presidente. Es un nuevo presidente. Es un nuevo presidente. Ahora, esta ley que tú mencionas, Marisol, está, tengo entendido, además por un pedido de la bancada oficialista, a esperas de ser visto por el Tribunal Constitucional, porque hay una acción de inconstitucionalidad. Cierto. Pero eso puede demorar 4 o 5 meses. No, demora 4 meses aún ajustando los tiempos. Y mientras se aplica el reglamento que está vigente. Que está vigente porque siempre toda ley tiene presunción de constitucionalidad, mientras no sea declarada inconstitucional por el tribunal. Ahora bien... Es decir, ¿se aplicaría este cambio que le hicieron al reglamento? ¿Esta modificación? ¿Esta modificación? Esta modificación se aplicaría en caso de que Vizcarra tuviera una denegatoria de confianza con el claro. Pero eso sería ya impensable, porque el mensaje ese político... cambio al reglamento es inconstitucional, ¿no? Es inconstitucional por la forma. Claro, tenía que haber primero ido a la Comisión de eso debía haber sido una Congreso. modificación constitucional. Sí, por la forma, Claro. porque... No, es muy simple. Porque mediante la modificación del reglamento del Congreso no puedo modificar y limitar atribuciones del Ejecutivo. Exacto. Entonces, puedo hacerlo, pero para ello necesito una ley de desarrollo constitucional. O sea, no una reforma constitucional. No una reforma, una ley de desarrollo constitucional en el cual determino esa zona gris en la cual siempre se ha discutido. ¿Puede repetir o no puede repetir 1, 2, 3 ministros? ¿Qué pasa si un presidente le quiere sacar la vuelta al Congreso y al presidente del Consejo de Ministros lo pone como ministro de Economía para fastidiar a los congresistas que votaron por la no confianza? Todas esas zonas grises se solucionan con una ley de desarrollo constitucional, porque la Constitución tampoco puede decir todo. Pero esa ley de desarrollo constitucional no es equivalente a la modificación del reglamento del Congreso, que si bien es cierto, tiene fuerza de ley, pero obliga, norma, reglamenta solo al Congreso.